El eco en la celda de cristal. El silencio de la medianoche en el archivo fonográfico subterráneo no era una ausencia de ruido, sino una presencia física. A 40 metros bajo la catedral vieja, las paredes de piedra volcánica absorbían la humedad y el aire olía a moho, cera de abejas y cinta magnética en descomposición. Esteban ajustó la diadema de sus auriculares pesados y suspiró. Llevaba 3 meses contratado para una tarea tan monótona como aterradora: digitalizar miles de horas de grabaciones cilíndricas de cera y cintas de carrete abierto registradas entre 1920 y 1950. La mayoría contenían cantos litúrgicos, testimonios de enfermos en asilos desaparecidos o simples ensayos de orquesta. Pero esa noche, la caja rotulada como colección B33, registros de aislamiento, escondía algo distinto. El carrete era de un plástico verdoso y estropeado. No tenía fecha, solo una palabra escrita con tinta roja ya descolorida: respiraciones. Esteban colocó el carrete en la grabadora Revox, presionó la tecla de reproducción y esperó. Al principio, solo hubo el siseo característico de la cinta vieja, un murmullo blanco que recordaba al viento invernal. Luego, surgió el sonido. No era una voz, era una inhalación lenta, profunda, áspera, como si unos pulmones llenos de tierra intentaran tragar aire desesperadamente. Transcurrieron 10 segundos de silencio tenso antes de que llegara la exhalación, un silbido húmedo y cavernoso que pareció vibrar directamente contra el tímpano de Esteban. El vello de sus brazos se erizó. Ajustó las perillas de ecualización para limpiar el ruido de fondo. En la pantalla del monitor, la onda de audio mostraba picos irregulares, como dientes desalineados. Esteban acercó el micrófono a sus labios para registrar la nota de catálogo habitual. Cinta B33A, dijo con voz cansada. Registro de origen desconocido. Audición preliminar, un patrón respiratorio anómalo. En cuanto terminó de hablar, la cinta en la máquina dio un chasquido. Esteban miró el carrete. Se había detenido por completo, pero en los auriculares, la respiración continuaba. Se quitó los cascos de golpe. El silencio de la sala lo rodeó de nuevo, espeso y sofocante. Es un acople, se dijo a sí mismo en voz alta, necesitando escuchar una voz humana, aunque fuera la suya. La cinta creó un bucle en la memoria de la consola. Sin embargo, el indicador del volumen analógico, la aguja dentro de la pequeña caja iluminada de amarillo, no estaba quieta. Oscilaba rítmicamente, de izquierda a derecha, inhalación, exhalación. Esteban desenchufó el cable del auricular. De la pequeña bocina integrada del equipo salió un chasquido seco. Y entonces, el sonido llenó la pequeña oficina de paredes de concreto. Ya no venía del sistema de sonido. El sonido venía del pasillo exterior. Esteban permaneció inmóvil en su silla giratoria. Las luces fluorescentes del techo titilaron una vez, emitiendo un zumbido agudo antes de perder intensidad, dejando la habitación sumida en una penumbra amarillenta. El pasillo de los archivos era un corredor largo y estrecho, flanqueado por anaqueles metálicos de 3 metros de altura donde reposaban miles de cajas olvidadas. La puerta de madera pesada de su oficina estaba entreabierta apenas unos centímetros. Inhalación. El aire de la oficina se volvió helado. Esteban pudo ver el vapor de su propio aliento en la oscuridad. El hedor a humedad pareció transformarse en algo más denso, parecido al azufre y a la piel rancia. Exhalación. El sonido venía desde el fondo del corredor, a unos 50 metros de distancia. Pero con cada ciclo de esa respiración invisible, el origen del ruido avanzaba. No había pasos, no había el roce de la ropa ni el crujido de las baldosas de granito. Solo la presencia del aire siendo arrastrado hacia una garganta enorme y seca. Esteban se levantó despacio, cuidando que la silla no hiciese ruido. Se acercó a la puerta con el corazón martillándole el pecho. Miró por la rendija. El pasillo estaba a oscuras, salvo por la luz de emergencia al final del corredor. Nada se movía. Sin embargo, en la penumbra, las sombras entre los estantes parecían deformarse, estirándose hacia adelante como si la nada estuviera cobrando volumen. Cerró la puerta de golpe y giró la llave. El cerrojo de hierro encajó con un chasquido metálico que resonó como un disparo en el recinto subterráneo. Detrás de la puerta, la respiración se detuvo. El silencio que siguió fue absoluto. Esteban pegó la espalda contra la madera, sintiendo el frío de la superficie atravesar su camisa. Escuchó con atención, contenida la respiración propia hasta que le dolieron los pulmones. 1 segundo, 10 segundos, 1 minuto, nada. Lentamente, dejó escapar el aire. Creyó por un instante que la tensión había cedido, que su mente exhausta tras 12 horas de turno le estaba jugando una broma macabra. Se giró hacia su escritorio para apagar el equipo y marcharse de allí para siempre. Fue entonces cuando lo notó. La luz del monitor de audio no estaba reflejando la pantalla verde de la consola. Reflejaba una silueta. A su lado, pegado al techo en la esquina más oscura de la oficina, no había sombra, sino un vacío.
Una masa densa y arrugada, de un color gris similar al cuero viejo, que se hinchaba y contraía en un ritmo lento y pausado. No tenía rostro, solo una hendidura húmeda que se abría en el centro de su superficie. Esteban intentó gritar, pero la primera inhalación de la cosa absorbió todo el aire del cuarto. Sus pulmones colapsaron hacia adentro, incapaces de atrapar el oxígeno que de pronto parecía haber desaparecido por completo. Cayó de rodillas, arrastrándose hacia la puerta, sujetándose la garganta mientras sus ojos se llenaban de lágrimas y sangre por la despresurización. La cosa descendió de la esquina sin hacer un solo ruido, flotando como una vela desplegada en una tormenta negra. Se posó sobre la espalda de Esteban. El peso era colosal, doloroso, como si una lápida de granito le aplastara las costillas. Desde la hendidura, la criatura exhaló. Un soplo de aire helado, podrido y cargado de miles de voces superpuestas entró directamente por los oídos y la boca de Esteban. Sintió cómo ese aire no llenaba sus pulmones, sino que los reemplazaba, congelándole las entrañas y apagando el latido de su corazón desde adentro. Al día siguiente, cuando el turno de la mañana descendió los 3 tramos de escaleras hasta el archivo, encontraron la puerta de la oficina abierta de par en par. La habitación estaba vacía. En el escritorio, el carrete de la cinta B33 continuaba girando en falso, golpeando suavemente contra el chasis de la máquina al terminar la cinta. El único rastro de Esteban era su diadema de auriculares, tirada en el suelo con los cables cortados limpiamente. Y en la grabadora, en la cinta de respaldo digital que registraba las sesiones automáticamente, había un nuevo archivo guardado a las 12:15 de la noche horas. Cuando el archivista jefe presionó reproducir para averiguar qué había pasado, la bocina solo emitió 2 sonidos rítmicos. Una inhalación profunda y rasposa. Y luego, una voz que no pertenecía a este mundo, susurrando el nombre de quienquiera que estuviese escuchando en ese momento.